Listo. Se está viendo la proyección. Sí, sí, se ve Ok. todo. Ok, bueno compañeros, buenas noches. Gracias por sacar un espacio de su tiempo. La idea es que podamos tomar esta parte de los clubes de revista en un espacio pues adicional como para tratar de hacerlos con más calma, no tan corriendo. El día de hoy pues voy a traer a colación este artículo, que es un artículo muy reciente, salió el 25, es decir, la semana pasada. Eh, Se llama Efectos a largo plazo de la empaglifosina en pacientes con enfermedad renal crónica. En realidad este artículo es como una continuación del estudio de EMPA-KIDNey, pues ya lo van a ver y la idea es como que podamos discutirlo el día de hoy. Entonces, el artículo en su nombre original es este, está publicado en el New England Journal of Medicine, se publicó el 25 de octubre del 2024, como les dije, y los autores son el grupo colaborativo del estudio EMPA-KIDNey. Entonces, esta revista, que es el New England Journal of Medicine, es una revista con un cuartil 1, es decir, una revista de alto impacto, es una de las revistas y de los sitios web médicos más importantes a nivel mundial y lleva casi más de 200 años publicando, ofreciendo investigaciones de alta calidad revisadas por pares, con contenido clínico interactivo para médicos, educadores y la comunidad médica global. Además, esta revista tiene un factor de impacto muy alto, casi de 158, es decir, una revista que es muy citada y la convierte en la revista médica de primer nivel en la categoría de medicina general y de medicina interna para el año 2023. Los autores de este artículo, como les dije, es un grupo colaborativo, pero en realidad quienes llevaron el liderazgo o la batuta de este estudio fueron estos tres autores. El primero es Will Harrington, que es un nefrólogo consultor honorario y hace parte de la Unidad Nacional de Oxford. Eh, También es profesor de ensayos y de epidemiología de la enfermedad renal. Está la doctora Natalie Stampling, que es una estadística senior que hace parte también del grupo de estudios renales de la unidad de ensayos clínicos y la unidad de estudios epidemiológicos de la Universidad de Oxford también, y es profesora de la maestría en ciencias de la salud global. Y está el doctor Colin Baiken, que es médico, pero además es matemático y tiene estudios o en su defecto sus líneas de interés es epidemiología cardiovascular, concretamente más en el diseño y la realización de aplicación de estudios o ensayos clínicos a gran escala en enfermedades cardiovasculares, pero también se ha inmergido en estudios que tienen que ver con enfermedad renal crónica. Estos, como les digo, hacen o son los que lideran el EMPA-KIDNey Collaborative Group, que es el grupo que lleva el margen de todos estos estudios relacionados con empaglifosina y enfermedad renal crónica. Entonces, teniendo en cuenta como introducción, es importante saber que la desaceleración de la progresión de la enfermedad renal crónica y de la prevención de la enfermedad renal terminal es como algo de los objetivos más deseables para nosotros los médicos, dado los efectos adversos asociados con la calidad de vida, la morbilidad, inclusive la mortalidad que trae consigo la enfermedad renal terminal, pero a su vez los costos que genera el sistema. Cuando se evaluó, se hizo en primer diseño el EMPA-KIDNey, se buscaba que este estudio principalmente evaluara la eficacia y la seguridad del inhibidor de GSLT2, que en este caso es la empaglifosina, en una amplia gama de pacientes con enfermedad renal crónica en riesgo de progresión, es decir, que su tasa de filtración fuera en deterioro. Sin embargo, este estudio tuvo un periodo que era relativamente corto. Recordemos que el EMPA-KIDNey solamente tuvo un periodo de seguimiento de 2 años. Se detuvo de forma temprana, considerando que la eficacia que mostró en ese tiempo fue pues muy, muy buena. Entonces decidieron hacer como una detención temprana del mismo. Ahora, los pacientes que tuvieron una progresión más lenta de la enfermedad renal crónica, el número de eventos de resultado primario, es decir, la combinación entre que la enfermedad renal progresara o la muerte por causas cardiovasculares fue muy bajo en el EMPA-KIDNey. Por ende, los investigadores decidieron ampliar ese estudio haciendo una nueva investigación que evaluara los efectos de la empaglifosina durante el ensayo activo más 2 años de observación posterior al ensayo. Es decir, que sumáramos esos 2 años que ya nos había regalado el EMPA-KIDNey, más nuevamente 2 años adicionales a ver qué sucedía con estos pacientes cuando se seguía administrando la empaglifosina. Entonces, el objetivo del estudio era evaluar
cómo evolucionarían los efectos de la empaglifosina tras la interrupción del fármaco del ensayo, es decir, cuando se suspendía en ese periodo de 2 años, ya no dándose si bien como un medicamento, como un fármaco bajo el cegamiento del estudio, sino pues teniendo en cuenta que ya se estaba administrando como en forma general al paciente y recopilar prospectivamente más resultados, pero que estuvieran relacionados con la enfermedad renal en etapa terminal, considerando que los resultados, sobre todo en enfermedad renal crónica, tardan un poquito más en acumularse, considerando la progresión de la misma, que muchas veces no es rápida. Entonces, la pregunta pico estructurada para este segundo estudio, como yo le he denominado como EMPA-KIDNey 2, es uno, la población iban a ser adultos con una tasa de filtración glomerular ajustada por raza de al menos 20, pero menos de 45 por minuto por área de superficie corporal, independientemente del nivel de albuminuria. O en su defecto, aquellos pacientes que tuvieran menos de 45, o sea, que tuvieran entre 45, pero menos de 90 de tasa de filtración glomerular, pero con una relación albúmina-creatinuria que estuviera al menos en 200 miligramos de albúmina por gramo de creatinina, es decir, que ya fuera un marcador en enfermedad renal estadificado por CADIGO, en su efecto que la relación albúmina-creatinuria estuviera alterada, pero teniendo en cuenta que el intervalo en este caso iba a ser un poquito mucho más amplio. La intervención se mantenía haciendo la empaglifosina en una dosis de 10 miligramos y el comparador iba a ser el placebo estándar. Los desenlaces primarios iban a ser la progresión de la enfermedad renal o muerte por causa cardiovascular. Esto se le iba a denominar resultado primario compuesto, pues a mis compañeros, es como la suma entre los pacientes que tenían o que sumaban un evento de progresión de la enfermedad renal o en su efecto que presentaban una muerte asociada a una causa cardiovascular, tanto en el grupo de la empaglifosina como en el grupo de placebo, y la idea es que dentro del resultado se incluyera tanto el periodo activo lo vamos a reconocer como el periodo en el momento en que el participante se estaba haciendo seguimiento dentro del EMPA-KIDNey 1 y posteriores al ensayo combinado, es decir, ya cuando se seguían o en su efecto se mantenían bajo el suministro de la empaglifosina y el placebo en ese periodo de seguimiento de los 2 años posteriores. Entonces, en los resultados secundarios vamos a tener la progresión de la enfermedad renal sola, o la combinación de enfermedad renal terminal, es decir, que llegar a un estadio 5, o la muerte por cualquier causa, o en su defecto la enfermedad renal terminal también, en este caso, paciente que fuera sometido pues, a terapia de reemplazo renal. Y los terciarios iban a ser la muerte por cualquier causa, la muerte por causa cardiovascular y la muerte por causa no cardiovascular. Entonces, la metodología de este estudio se basó en que era un diseño doble ciego controlado con placebo, similar al EMPA-KIDNey. El seguimiento posterior del ensayo, pues se hizo un subestudio opcional, es decir, que no todos los centros que participaron en el EMPA-KIDNey inicial podían continuarse en el mismo seguimiento, sino que era como voluntario. De 241 centros que participaron en el EMPA-KIDNey 1, pues se mantuvieron 185, casi el 77% de los centros en 7 de los 8 países originales. El único país que no participó pues es Japón, y inclusive más adelante pues yo voy a mencionar un poquito acerca de ello. Lo otro, dentro de la metodología se incluían que los pacientes que iban a participar eran los supervivientes de estos centros participantes que fueron elegibles para el seguimiento posterior al ensayo. Y lo otro era que dentro del grupo de la metodología, pues uno, que el estudio se mantenía financiado por Beringer junto con Lilly, y que Lilly iba a proporcionar fondos de subvención a la Universidad de Oxford, que es donde hacen parte de los investigadores o los autores principales del estudio, para que mantuvieran el seguimiento pues, de este tipo de pacientes. Lo otro es tener en cuenta que dentro de la metodología se incluyó de que se recuperaran todas las dosis no utilizadas de empaglifosina o del placebo del ensayo de los pacientes y que se informara a los médicos locales sobre las conclusiones del ensayo. Es decir, esta vez no iba a ser como un seguimiento total posterior al seguimiento, sino que la idea era que se supiera todo, que el paciente pues había suspendido el medicamento, lo había continuado, cómo había sido la evolución del paciente, teniendo en cuenta pues el seguimiento que le estaba haciendo el grupo de estudio. Dentro de la metodología también estaba que iban a haber detalles sobre el estado vital de los pacientes, el estado actual del reemplazo renal, la medición de la creatinina en sangre y cualquier uso actual de medicamentos relevantes. Dentro de esos medicamentos relevantes se incluyen, por ejemplo, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona o los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, entre otros medicamentos que también pueden pues,
por decirlo así, trabajar sobre la progresión de la alteración de la función renal. Y el análisis estadístico se hizo un modelo de regresión de riesgos proporcionales de Cox, que acá lo que hacen es pues, tratar de mezclar todas las variables que posiblemente pueden influir en el deterioro en la progresión y hacer un análisis para ver qué datos pues, encuentran alguna asociación estadística, y además se utilizaron estimaciones de Kaplan-Meier con el fin de poder estimar cuáles eran las cocientes de riesgo que se tenían entre el grupo de placebo y el grupo al cual se le estaba administrando la empagliflozina. Entonces, como resultados, tenemos que desde mayo del 2019 hasta abril del 2021, recordemos que para EMPA-KIDNEY se tomaron un total de 6.609 pacientes sobre el ensayo activo, es decir, sobre EMPA-KIDNEY, pero de los pacientes que decidieron continuar, solamente en este estudio hay que tener en cuenta que 1.362, es decir, casi el 21.8% de los que participaron en EMPA-KIDNEY 1 no dieron el consentimiento para continuar en ello, solamente quedando así 4.981 participantes, de los cuales al final varios, por ejemplo, firmaron la salida del estudio dentro de ese seguimiento del periodo de los 2 años, y otros pues tuvieron como también eventos relacionados con la muerte. Entonces, al final de cuentas, faltaban datos sobre el estado vital de 86 pacientes, que correspondía a 1.8% de los pacientes, una cifra muy baja, y que 7 de estos pacientes habían retirado el consentimiento durante el seguimiento posterior al ensayo activo. Es decir, que en esta segunda fase prácticamente un 1.9% de los pacientes pues salieron de este seguimiento. Entonces, dentro de los resultados, esta es la tabla de las características basales de la población, en la cual vamos a encontrar que la edad media para ambos grupos fue muy similar, teniendo en cuenta que era una edad promedio casi de 63 años, con una desviación estándar más o menos 14 años, que el sexo predominante eran los hombres y que la raza, en este caso, por ejemplo, predominante eran los blancos y los asiáticos. Para los negros, los mestizos y otro tipo de razas que incluyen, por ejemplo, latinos, la proporción seguía siendo muy baja. Dentro de las comorbilidades, incluyendo el historial médico, pues la patología predominante se mantenía siendo la diabetes, con casi 44% de similaridad para ambos grupos, tanto para los que recibían la empagliflozina como para los que recibían el placebo, seguido también de la enfermedad cardiovascular. Y por último, la tasa de filtración glomerular, la media, era casi de un 36.9% para ambos grupos. Por ciento no, perdón, por área de superficie corporal. En este caso, como tal, la distribución de estos grupos o en su efecto de los pacientes por porcentaje, teniendo en cuenta la tasa de filtración, pues la mayoría se ubicaban entre 30 a 45 como tal de estimación. Ahora, en el caso de la relación albúmina-creatinuria, vamos a tener que la media era de 212 y 214 respectivamente para el grupo de la empagliflozina y el placebo, y que la mayoría se ubicaban en una relación creatinina-albuminuria mayor a 300, es decir, que miren que casi el 50% aproximadamente de ambos grupos de pacientes tenía ya marcadores de daño renal positivos. Y de las medicaciones que estaban utilizando de forma concomitante, efectivamente la mayoría, casi el 86% para ambos grupos, estaba utilizando inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como les digo, dentro de los que se incluyen los YECA, los ARA y entre otros medicamentos. Dentro de las características, es decir, cuál era la causa de la enfermedad renal crónica, predominantemente asociada también a las comorbilidades, pues la diabetes es una de las principales, seguida de la enfermedad glomerular o en su efecto de la patología glomerular. Y acá pues ya podríamos observar en esta tabla cómo se mantenía el seguimiento o la administración de lo que les mencionaba dentro de, valga la redundancia, dentro de la metodología, que en este caso pues iba a estimar cuántos pacientes se mantenían tomando la empagliflozina y cuántos se mantenían tomando el placebo durante las visitas, es decir, la visita a los 12 meses, la visita a los 24 meses y la visita a los 36 meses, que era como el periodo de seguimiento que se le hizo a los pacientes. Ahora, en esta tabla, pues ya que podemos observar como en una gráfica de Kaplan-Meier, podemos observar los desenlaces primarios relacionados con los eventos combinados. Recuerden que les mencionaba al inicio que el evento combinado era la progresión de la enfermedad renal asociado como tal a la muerte o en su efecto al evento cardiovascular. En este caso, lo que vemos sombreado de gris se va a relacionar propiamente con el periodo activo, es decir, el periodo activo es
la fase número 1 del ensayo clínico, que fue en PAKidney 1, los resultados primarios, y posterior a la zona esta de penumbra, a la zona gris, pues ya vamos a encontrar los resultados que se obtienen dentro del seguimiento posterior a este ensayo activo. Importante tener en cuenta que miren que en la mediana de tiempo que se nos muestra como tal sobre ambos ejes, tenemos de que la razón de riesgo como tal o en su efecto el hazard ratio se mantiene como tal a beneficio de la empaglifosina con un buen intervalo de confianza que en realidad no atraviesa la unidad y que mantiene el beneficio sobre el fármaco administrado. Esto inclusive es extrapolable a los análisis que se hicieron subgrupos teniendo en cuenta el uso del inhibidor, en este caso el uso de la empaglifosina versus el uso del placebo y el número de eventos totales que tenían los pacientes. Entonces miren que prácticamente por año se mantiene como tal el beneficio hacia la empaglifosina. Esto que vemos acá, pues, como les estoy mostrando en esta gráfica, pues observamos de que al año se mantenía para la empaglifosina, a los 2 años para la empaglifosina, en el tercer año se mantenía, sin embargo tocaba algo como tal de la unidad. Al hacer la sumatoria como tal de todo el periodo activo, el beneficio superaba el hecho de que esta proporción quizás de los datos se desviara un poquito hacia el tercer año. Y en el seguimiento posterior, es decir, lo que nos quiere traer a colación este artículo, nos muestra inclusive lo mismo, que durante el primer año se mantiene, durante el segundo año quizás hay un poco de, por decirlo así, como de desviación de los datos, pero al final de cuentas también la sumatoria del mismo pues entra dentro del intervalo de confianza, es decir, que la sumatoria de los resultados iba a favor de mantener el uso de la empaglifosina. Dentro de los resultados primarios, secundarios y terciarios, vamos a tener que efectivamente, miren que la progresión de la enfermedad renal y la muerte por causa cardiovascular, en este caso, en los pacientes que venían tomando la empaglifosina versus el placebo, pues tenía un buen margen con un 0.79 y un intervalo de confianza que no atravesaba la unidad. Para los desenlaces secundarios como la progresión de la enfermedad renal, la muerte por cualquier causa, en su efecto enfermedad renal terminal, también se mostraban beneficios, y para los resultados terciarios, solamente para el desenlace de muerte por causa cardiovascular se obtuvieron beneficios con una reducción del riesgo de casi el 15% de los pacientes que tomaban empaglifosina versus los que recibían el placebo, pero los que eran muerte por cualquier causa o muerte de causa no cardiovascular definitivamente no mostraba beneficios o algún tipo de asociación positiva. Esto ya se los mencioné. Importante tener en cuenta que dentro del ensayo clínico resaltan de que no se presentaron eventos adversos serios atribuidos al uso de la empaglifosina durante el periodo de seguimiento. Por eso, como tal, no tienen una tabla de eventos de seguridad. Esto es el análisis de subgrupos. En el análisis de subgrupos, si nos damos cuenta, también hay gran beneficio a favor de la empaglifosina, inclusive en todos los pacientes, que es lo que vemos en el primer margen, todos se beneficiaban como tal del uso, quizás dudosos para algunos, por ejemplo, como aquellos pacientes que tenían tasas de filtración entre 30 y 45, sin embargo el beneficio se mantiene para aquellos que estaban con tasas menores a 30 o en su efecto con tasas superiores a 45, aquellos también que por ejemplo tenían relación albúmina-creatinuria mayor a 300, definitivamente mostraban, por decirlo así, mejor beneficio relacionado con el análisis estadístico, y en su defecto también en aquellos pacientes que tenían enfermedad renal asociada a diabetes, también se muestra como un mayor beneficio del uso de la empaglifosina. Esto ya se los mencioné. Entonces, como resultado es la progresión de la enfermedad renal o la muerte por causa cardiovascular, que es el resultado primario, ocurrió en 865 pacientes de 3.304 que tenía como tal la administración de la empaglifosina. Eso quiere decir que fue en el 26.2% de los pacientes, mientras que en los pacientes que venían recibiendo placebo ocurrió en un 30.3%, es decir, una cifra un poco superior. El efecto sobre el resultado primario de los periodos combinados incluyó el riesgo de progresión de la enfermedad renal, que fue muy significativo, que es 21% menor en el grupo de pacientes que tomaron empaglifosina que los que tomaron placebo, y no hubo ningún efecto de la empaglifosina sobre la muerte por causa no cardiovascular. Fue muy similar, la presentación en ambas fue de 5.3% para ambos grupos. Entonces, como conclusión, es importante tener en cuenta que existen porcentajes similares de pacientes en los dos grupos que recibieron inhibidores de GSLT2, en este caso
era la empaglifosina. Acá colocan de etiqueta abierta, pues teniendo en cuenta de que no se le decía al médico que hacía el seguimiento porque se mantenía el doble cegamiento de cuál era el medicamento que se estaba administrando. Hubo importantes beneficios cardiorrenales residuales en la asignación al grupo de la empaglifosina después de que se suspendió el fármaco del ensayo, y además que demuestran que los beneficios absolutos tanto para el evento de resultado primario, es decir, el hecho de que la enfermedad renal progrese o que el paciente muera por alguna causa cardiovascular, como para la muerte o la enfermedad renal terminal, se mantienen en esos pacientes que reciben o que se benefician aún de la terapia con empaglifosina. Importante que la maximización de los beneficios clínicos cardiorrenales de los inhibidores de GCLT2 en la enfermedad renal crónica requieren tratamiento a largo plazo, considerando que el estudio, miren que ya muestra un efecto de casi 4 años de seguimiento y el beneficio se mantiene y va hacia en ascenso. Importante también que este estudio nos permitió determinar que los pacientes que se les interrumpe la administración con la empaglifosina tienen el beneficio postergado hasta 12 meses después de esta interrupción. Las disminuciones a corto plazo de la tasa de filtración con este tipo de medicamentos se revierten dentro de las 4 primeras semanas posteriores a la interrupción. O sea que miren que a pesar de que el beneficio se mantiene prolongado, a las 4 semanas de hacer la interrupción, ya comienza a haber nuevamente un deterioro de esta tasa de filtración glomerular, y los pacientes que no iniciaron un tratamiento abierto con un IGCLT2 tuvieron doble riesgo previsto para insuficiencia renal versus que aquellos que iniciaron un tratamiento con un inhibidor posterior al ensayo. Entonces, nuevamente recordamos lo que nos muestran en otras terapéuticas, que entre mucho más temprano se inicia con este medicamento, pues mucho mejor. Limitaciones del estudio: importante que excluyeron pacientes de Japón, que eran los que se habían tenido en cuenta principalmente, es decir, gran cantidad de pacientes asiáticos en el EMPAQUIDNI 1. Dos, que los niveles de creatinina medidos se hacían localmente. En el estudio inicial, pues eran como muy similares, o sea, no varían, porque el hecho de que, recuerden que los laboratorios pueden tener diferentes reactivos para lo mismo y esto puede tener algunas variaciones. Y tres, que no se incluyeron datos adicionales sobre la hospitalización, es decir, si el paciente se hospitalizaba por X o Y causa o inclusive por causa asociada a la enfermedad renal crónica, mirar si el beneficio se daba desde que el paciente entra a hospitalización. Pues esto no lo logró evidenciar este estudio. Eso es todo lo que les quería mostrar para hoy. Le hice el análisis de calidad por CASPE y fue en realidad un estudio muy bueno, bastante completo, relacionado con el uso de la empaglifosina, que cada vez estamos encontrando cosas pues mucho más interesantes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguien que le dé detener a la grabación? Ya, Carlos. Detener grabación.